Bueno, entonces continuando con la microbiología del suelo. Entonces, en el suelo, aparte de bacterias y hongos, también encontramos algas. Y estas algas, sobre todo, las vamos a encontrar en el suelo marino, ¿no? En el suelo marino vamos a encontrar sobre todo estas algas. Aunque también, por ejemplo, hablando de algas microscópicas, pueden estar también en los suelos que no precisamente obedecen a este tipo de circunstancias. Las algas viven cerca de la superficie del suelo porque no necesitan de luz, de la luz, perdón, porque necesitan de la luz solar. Como ellas son mm, fotosintéticas, necesitan de la luz solar para poder hacer este proceso. La población de algas por lo general disminuye en periodos de oscuridad o de bajas temperaturas, porque digamos en los países sobre todo que tienen invierno, que son épocas más oscuras, de temperaturas más bajas, donde el invierno es realmente fuerte, ¿no? Entonces, en estas épocas, la población de algas va siendo menor, precisamente por las condiciones que le presenta el ambiente en ese momento. Son una fuente de nutrientes para muchos microorganismos, ¿sí? Al ser organismos productores, pues obviamente muchos microorganismos van a utilizarlas para sus procesos de alimenticios. Y en suelos que son áridos, es decir, que tienen poca agua, es muy común que existan líquenes. Los líquenes son unas relaciones simbióticas que hay entre algas y hongos. Entonces, ¿qué pasa? Si los suelos son muy áridos, no hay agua y la planta necesita de las aguas, del agua. Entonces el hongo se encarga, está un poco más profundo, de proporcionarle el agua que ella necesita. Y a su vez, el hongo necesita alimentarse. Entonces la planta produce los nutrientes que el hongo necesita. Entonces es una relación simbiótica donde hay un mutualismo, es decir, se ayudan los dos, pero también es muy importante que cuando hablamos de simbiosis, queremos decir que no pueden vivir el uno sin el otro, ¿sí? Es decir, si no está el hongo, la planta no tiene agua, no tiene los nutrientes que necesita para elaborar su alimento. Si no está el alga, el hongo no tiene alimentos, porque él los toma de ella, entonces ambos van a morir. Entonces, cuando hablamos de una relación simbiótica es porque se necesitan en uno al otro para poder sobrevivir. Bueno, tomamos el apunte. Otros microorganismos que encontramos en el suelo son los protozoos. También, principalmente, los vamos a encontrar en los suelos que tienen cierto contenido de agua, ¿no? Los protozoos nunca los vamos a encontrar en zonas áridas, porque ellos necesitan del agua y generalmente los encontramos en zonas como manglares, humedales, ¿cierto? Donde hay aguas y pues también recordemos que los protozoos para el ser humano siempre van a ser sinónimo de enfermedades, ¿no? Porque ellos causan muchos problemas a nivel sobre todo del tracto digestivo. En el suelo están más o menos entre 104 a 105 organismos protozoarios por cada gramo de suelo, ¿sí? Por cada gramo de suelo. Generalmente están cerca a la superficie porque ellos también requieren oxígeno. No son fotosintéticos, pero ellos necesitan oxígeno. Entonces, lo pueden tomar más del ambiente y son predadores de algas y de hongos, ¿sí? Son predadores de algas y de hongos. Entonces, es la alimentación que ellos tienen. Eso es en general con los protozoos. Recordemos que los protozoos son parte del reino protista y que tienen características más semejantes a las células animales que a las células vegetales. De igual manera, entonces tomamos el apunte, por favor. Entonces, aquí
Vamos con la microbiología del suelo y los organismos que allí podemos encontrar. Vamos a entrar ahora a hablar acerca de la microbiología del aire. El aire, nos vamos a dar cuenta que tiene unas características bien particulares y que aunque uno pensaría que en el aire hay gran cantidad de microorganismos, realmente las cosas con el aire no son como parecieran. El aire no tiene las características para ser el hábitat perfecto de, de los microorganismos. Por el contrario, carece de muchas propiedades que ellos necesitan para poder sobrevivir. Sin embargo, pues es un factor, es un vector supremamente importante a la hora de la transmisión de enfermedades justamente a causa ¿no? de su presencia allí. Entonces, vamos a continuar hablando de la microbiología del aire. Ese es el título final. Empecemos entonces a determinar qué componentes tiene el aire y cuál es la composición del aire. Entonces, en el aire encontramos partículas o sustancias en estado gaseoso, ¿no? Recordemos que de por sí el aire es una mezcla de sustancias en estado gaseoso. ¿Qué tenemos en el aire? Tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, todos ellos están ubicados de ahí. Tenemos vapor de agua condensada, porque recordemos que el agua viene del suelo, de los mares, de los ríos, ¿cierto? Va empezando a evaporarse, entonces ahí tenemos vapor de agua. Y a pesar de que hay tanta agua, ¿cierto? En el planeta, no, el vapor de agua no es el principal componente que tiene el aire. ¿Alguien recuerda cuál es el mayor componente del aire? Yo ya se los he mencionado. No es el hidrógeno. El nitrógeno. Muy bien, es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es el mayor componente del aire, es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en el aire. Y también tenemos, obviamente, partículas de polvo. Esas partículas de polvo son, digámoslo así, las que más vamos a ver que están relacionadas con todo este tema de la microbiología del aire. ¿Listo? Entonces, esa es la composición que tiene el aire. ¿Ya tomaron el apunte? Ok, entonces por favor tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, resulta que aquí tenemos ya más detalladamente la descripción o la composición del aire. Entonces, fíjense que entre los gases, lo que yo les mencionaba, hay un 78,9% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un 0,9% de argón, que es uno de los gases nobles, eh, un 0,003% de dióxido de carbono,
y hay trazas de muchos otros gases. Como les decía, por ejemplo, tenemos óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno que son emanados de las empresas, ¿no? De las fábricas y todo eso. Em, y tenemos algunas pocas concentraciones de nutrientes orgánicos e inorgánicos. Esta parte es muy importante, que tengamos presente que en el aire realmente no hay nutrientes, ¿sí? El aire tiene muchas sustancias gaseosas inorgánicas, pero esos nutrientes orgánicos e inorgánicos que llegan al aire, pues casi siempre van a ser por, em, digamos, esas mismas partículas de polvo que pueden haber allí, pero realmente no es que el aire tenga unas cantidades importantes de nutrientes. Em, Hay vapor de agua condensado, entonces tenemos el agua libre, que lo que les decía, por ejemplo, de la lluvia, cuando, bueno, en las nubes, en la niebla, el agua que se evapora del suelo, ahí es donde está, y el polvo, que son partículas de diferente origen y tamaño, que también van sedimentándose es que van bajando, ¿no? Van quedando en el suelo en diferentes velocidades. Uno generalmente no puede, cuando se utiliza la palabra polvo en términos del aire, obviamente no podemos describir qué es, ¿sí? No podemos dar una composición química, no podemos decir es este compuesto, no, no se puede decir qué es. Simplemente es, es una sustancia que a su vez está compuesta por diferentes tipos de partículas y que estas partículas tienen diferentes tamaños, pero resultan de gran mm, importancia a la hora de hablar de la microbiología del aire. Entonces, tomamos el apunte y ya continuemos para hablar de qué microorganismos podemos encontrar allí. Ahora vemos qué contenido microbiológico tiene el aire, ¿cierto? ¿Cuáles son los microorganismos que podemos encontrar en el aire? Teniendo en cuenta que realmente estos microorganismos están allí por muy, muy, muy corto tiempo. ¿Qué tenemos? Bacterias. Recuerden que las bacterias sobreviven a cualquier tipo de ambiente. Entonces, en el aire vamos a tener bacterias, tenemos hongos y específicamente esporas y células vegetativas. No estamos hablando de hongos macroscópicos, ¿no? Estamos hablando de hongos microscópicos, pero lo que encontramos de ellos en el aire es justamente esas esporas que se desprenden y que, bueno, más adelante vamos a ver que son las que van a generar algún tipo de daño cuando están presentes en el aire. Tenemos esporas de algas también, aunque las algas no generan ningún tipo de mm, problema, digámoslo así, para el ser humano. Hay quistes de protozoos. mm, Recordemos que los protozoos, bueno, en este caso cuando hablamos de quistes son como algunas partículas prendidas de los protozoos, ¿sí? Pero no que nos vayan a generar tampoco ningún problema en el aire. Eh, Aquí, más que ningún microorganismo es indígena la palabra, sino que ningún microorganismo es endémico del aire. ¿Qué significa eso de endémico del aire? Es que no es su lugar de hábitat común, no es que vivan en el aire, no hay organismos que vivan en el aire, porque realmente no es posible. Recuerden que tenemos una ley de gravedad, ¿cierto? Que todo lo va a a mandar abajo, hacia el suelo, pero, o al agua. Pero en este caso, habla que hay organismos que sobreviven por un tiempo en el aire, pero no son endémicos. Aquí voy a cambiar la palabra, la voy a colocar en rojo, porque no sé por qué quedó ese indígena ahí. Seguro lo cambió el. Ok. Ningún microorganismo es endémico del aire, ¿sí? No viven en el aire, no habitan en el aire, no se desarrollan en el aire,
sino que están allí de una manera, como dice en la parte de abajo, transitoria y variable. Transitoria y variable. No vamos a encontrar todo el tiempo estos microorganismos, eh, no vamos a encontrar todo el tiempo allí, ni los mismos van a estar en todo momento ni en el mismo lugar. Simplemente ellos tienen temporal, un tránsito momentáneo en un determinado lugar. Bueno, tomamos el apunte, ya seguimos. Si alguien tiene una pregunta, la pueden hacer, chicos, ya saben. ¿Qué hacer prueba en el aeropuerto también? Bueno, este cuadro no lo vamos a copiar, ¿sí? No lo vamos a copiar, solamente lo vamos a tener a manera de información, para que nos fijemos que los microorganismos van variando no solamente en un momento determinado, sino también a una altura determinada con respecto a la atmósfera. Entonces, si estamos entre 457 y 1380 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar las bacterias alcalígenes y bacillus y los aspergillus, macrosporium y penicillium. Recordemos que el penicillium es uno de los hongos más importantes porque a partir del penicillium se genera la penicilina, ¿no? Que es el primer antibiótico que fue descubierto por Alexander Fleming y además, pues, es uno de los más importantes, ¿no? Por otro lado, tenemos que si la altura es mayor a 1380 y hasta 2290, vamos a encontrar como bacterias los bacillus específicamente y los aspergillus y cladosporium como hongos principales. En alturas mayores a 2290 y hasta 3200 metros sobre el nivel del mar, encontramos bacillus, unas bacterias que se llaman sarcina, y los hongos aspergillus y hormodendron. En alturas mayores a 3200 y hasta 4120 metros sobre el nivel del mar, los bacillus y la curtia, que es la otra bacteria, y a nivel de hongos, los aspergillus y los hormodendron. Y en alturas mayores a 4120 y hasta 5030 metros sobre el nivel del mar, encontramos bacilos micrococcus y penicillium. ¿Listo? Ah, ¿qué particularidad podemos encontrar en las bacterias? ¿Quién me puede decir? Muy bien, Sofía, los bacilos. Que los bacilos, ok, están presentes en todas las alturas, en todas las regiones, digámoslo así, de la atmósfera, podemos encontrar los bacilos. Entonces, fíjense la particularidad que tienen estas bacterias que se pueden desarrollar a cualquier altura. ¿Y cuáles predominan en los hongos? Los aspergillus, muy bien. Son los hongos que se encuentran en casi todas las alturas. Y fíjense lo curioso, que el penicillium está en la parte más bajas y en las partes más altas. ¿No? En las partes más bajas, de 457 metros, y en las más altas, hasta los 5030 metros. Entonces, es una característica allí también que podemos observar con respecto a los hongos y las bacterias que habitan en el aire. Bueno, ¿qué enfermedades podemos encontrar en el aire? Ahora, el aire ya vimos que no es hábitat de ningún microorganismo, pero resulta que él es un vector. El aire es un vehículo, es un vector que puede permitir que las enfermedades microbianas se puedan transmitir. Entonces,
¿qué enfermedades se transmiten? Las alergias, no coloquen lo que está en azul de las enfermedades, solamente qué tipos de enfermedades, lo que está entonces las alergias que pueden ser al polen, a los ácaros, a los mohos. ¿Por qué? Porque a través del aire se mueven estas sustancias, ¿no? El viento hace que se muevan esas sustancias. Hay personas que viven cerca a lugares donde hay bastantes plantas, ¿cierto? Y entonces está el polen. Y cuando se acercan a esa parte empiezan a estornudar porque les produce alergia. ¿Sí? Porque pongan la nariz en la planta, no, es porque en esa zona, digámoslo así, el aire está haciendo circular ese polen por el viento y se generan esas alergias. Hay personas que, por ejemplo, de un momento a otro empiezan a estornudar y no saben ni por qué, porque no ven nada, no hay nada a su alrededor y pueden ser algún moho, puede ser algún ácaro, ¿cierto? Que todos son microorganismos y se transportan a través del aire, entonces generan esas alergias. Hay toxinas que son procedentes de mohos y toxinas que son procedentes de bacterias, ¿no? Las bacterias generalmente producen este tipo de toxinas y quedan en el aire. Eso puede generar algunos problemas a nivel, por ejemplo, estomacal, ¿sí? Cuando son inhalados, ¿sí? En el momento de la respiración. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero esas circunstancias pasan por estos microorganismos o por estas partículas que están en el aire. ¿Ok? Me avisan cuando ya tengan el apunte, por favor. Ok, estas no son las únicas enfermedades que se pueden transmitir por el aire. También encontramos infecciones fúngicas. Recuerden que las infecciones fúngicas son causadas por hongos, ¿no? Y en este caso, se fijan que cuando miramos la distribución de los hongos en el aire, el que más se encontraba era el hongo Aspergillus. El Aspergillus produce una infección que se llama aspergilosis. Entonces, es una de las que más, de las que se puede encontrar precisamente por la presencia de este hongo en el aire. Hay infecciones bacterianas y muchas de estas infecciones bacterianas se pueden dar por residuos que están en el ambiente debido a aglomeraciones de residuos orgánicos, ¿sí? Entonces, ellos nos van a generar esas infecciones bacterianas, entre las que se encuentran la legionelosis, la tuberculosis, la tosferina, la difteria y la meningitis bacteriana, ¿no? Porque hay otra meningitis que es viral. Pero en este caso de la meningitis bacteriana es también producto de esas infecciones a causa de las múltiples bacterias, porque dice bacilos, pero es que los bacilos no son uno solo. Hay muchos tipos de bacilos en el aire. Bueno, am, en esta también solo vamos a tomar lo que está en rosa, no vamos a tomar lo que está en azul. Enfermedades provocadas por cepas nosocomiales mutadas, o sea, hay algunas bacterias que pueden mutar, pueden cambiar su información genética inicial y causan otro tipo de enfermedades, como son los estafilococos, los estreptococos, las pseudomonas y los bacilos. Por eso mismo hablábamos de ellos, ¿sí? Porque tenemos muchas clases de bacilos y aparte de eso, ellos pueden mutar. Entonces, eso hace que se les generen ciertas enfermedades. Y también tenemos enfermedades de tipo viral o víricas, como son la gripa, el sarampión, la meningitis, los resfriados comunes. Entonces, muchas veces las personas no están en medio de condiciones donde digan, pero ¿por qué me dio resfriado si ni me mojé ni nada de esas cosas? Porque simplemente había un virus en el ambiente y llegó hasta usted, ¿cierto? O en el caso de la gripa, es el estar cerca a una persona con gripa, entonces el estornudo, eso genera ciertas gotas en el aire que quedan ahí en suspensión por algún tiempo y preciso usted pasó.
y se ganó su gripa. ¿Sí? Entonces son partículas o son virus que se encuentran también en el aire momentáneamente, ¿cierto? No es de tiempo completo. De pronto otra persona pasó y ya no estaba en ese momento porque el viento arrastró, ¿cierto? Llevó las partículas víricas, llevó todo y ya no pasó con otra persona. Entonces, eso es lo que sucede con estas enfermedades víricas y que de hecho hoy en día muchas cosas son virales, ¿no? Y hay muchos virus que se desconocen. Usted va al médico con unos síntomas, eso es viral. ¿Cuál virus? Ni idea, pero es viral. Y bueno, obviamente cabe anotar allí pues la presencia del COVID-19, que también podemos darnos cuenta cómo el aire es un vector de transmisión de este virus, a partir obviamente del estornudo de las gotas de saliva que salen. Entonces el aire es el que transporta, es uno de los vectores para la transmisión de esta enfermedad. Ok, ya tomamos este apunte. Perfecto. Bueno, lo que les voy a decir de aquí en adelante es a modo de información, ya no vamos a tomar más los apuntes. Primero, pues porque no tenemos el tiempo y pues básicamente hay muchas de estas cosas que ya se las he dicho anteriormente. Entonces, simplemente va a ser a modo de información. Entonces, les decía que la mayoría de los microorganismos no tienen mecanismos para permanecer en el aire, no pueden vivir ahí, ¿cierto? No se desarrollan ahí. Se dispersan algunas esporas que ya les conté de algunas plantas, de algunos hongos, ¿sí? Estas esporas se dispersan en el aire pero siempre van a requerir un elemento portador. ¿Cuál es ese elemento portador? El polvo. ¿Sí? Esas partículas de polvo o inclusive las partículas de saliva, ellos son elementos portadores en la atmósfera de estos microorganismos, específicamente de virus y bacterias, que son como los que más nos afectan a nosotros en el aire. Los hongos no es muy común, ellos están más en el suelo y porque son un poquito más grandes. En cambio, los virus y las bacterias, al ser más pequeños, sí son transportados por el polvo como un elemento portador. En el aire no hay mucha agua, ya habíamos hablado, tampoco hay muchos nutrientes. Eso hace que los microorganismos se mueran rápido, ¿sí? Por desecación, porque no tienen, o sea, la temperatura puede estar alta y no tienen agua. Entonces, digamos que se deshidratan, se desecan. Y no son, los microorganismos que están en el aire no son metabólicamente activos. ¿Qué quiere decir eso? Como en el aire no hay nutrientes y para todas las funciones metabólicas se necesitan nutrientes, entonces ellos no pueden metabolizar ni generar, digamos, ningún proceso energético. Entonces, es debido justamente a que en el aire no hay nutrientes. ¿Sí? Decíamos que era una mínima cantidad y realmente los microorganismos no pueden sobrevivir ahí. El aire no es un medio y ni un hábitat para un microorganismo. Bueno, esas partículas que son transportadas por el aire, como les decía, generalmente van a producir enfermedades como alergias, asma, infecciones a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque es que se inhalan. ¿Sí? La mayoría de esas partículas llegan a nuestro sistema respiratorio por inhalación, cuando estamos respirando. Entonces, esa es la razón por la cual se genera. Ahí tenemos esporas de hongos también que son transportadas en el aire y que presentan principalmente enfermedades para las plantas. A veces las hojas de las plantas simplemente se empiezan a dañar y bueno, pero le cayó un hongo. ¿Pero de dónde? Pues del aire, porque el aire transfiere este tipo de esporas que dañan las plantas y también los hongos saprófitos, que son los que se encargan de hacer descomposición, ¿sí? Es para diseminar este tipo de hongos también. Aquí está lo que les mencionaba del estornudo, ¿sí? Que son millones de goticas de agua y mocos que son expelidas más o menos a 100 metros por segundo. Entonces, claro, aquí está en el dibujo, ustedes ven
ya a contraluz cuando una persona estornuda, mire la cantidad de gotas que salen. ¿Cierto? Uno no visualiza eso, uno es, bueno, estornudo, pero esto no, esto usted no lo ve frecuentemente, ni se pone a analizar qué tantas gotas de agua salieron, pero son millones, ¿sí? Y esas gotas inicialmente tienen un diámetro muy pequeñito y se secan rápido. Entonces forman aerosoles y esos aerosoles son los que tienen los virus, las bacterias, las partículas. Por eso el tema de aprender a estornudar, ¿cierto? Hay personas que no son muy eh, frecuentes con esto, muy delicadas para este tema de los estornudos y de un momento a otro, pues, y todo eso pues va a parar al ambiente y a las personas que están cerca y si hay enfermedades allí, se pueden transmitir, ¿no? Por esto todo el tema con respecto al COVID-19, al uso del tapabocas, al estornudar en la manga, en el codo, porque pues así se impide que todas esas partículas que pueden estar contaminadas con el virus salgan e infecten a otras personas. Para el tema, por ejemplo, de gritar, el tema inclusive hay personas que cuando están hablando constantemente están soltando góticas de saliva, que es normal, o sea, eso no es anormal, pero de alguna u otra manera, pues en este tiempo hay que tener mucho cuidado con eso y por eso el tema del tapabocas. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, entonces llegamos hasta aquí. Fue un gusto haberlos acompañado este año en la asignatura de microbiología. En 11 la asignatura cambia totalmente su contexto porque entra más enfocado a la biología celular. Entonces, todo esto que vimos se va a quedar aquí. Allá se va a tratar otra temática. Pero bueno, espero que hayamos aprendido cosas importantes, cosas interesantes, que lo que hayamos aprendido lo podamos poner en práctica. Y bueno, nos encontramos a la 1:30 para dar cierre a las temáticas de química también. Bueno, excelente resto de día, chicos. Dios me los bendiga. Nos vemos a la 1:30. Muchas gracias a ustedes. Chao a todos. Chao, profe, gracias. ¿Más entregado? ¿Más tenido tiempo? ¿Alguien me dijo algo? No. Ok, chao chicos, muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga, nos vemos más tarde.